Hola mi gente bella, ¿cómo han estado? Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Jofran el Cachaco. Hoy me encuentro en el centro de la ciudad de Bogotá. No había hecho videos aquí en Bogotá, había hecho videos a nivel nacional, Cali, Medellín, Bucaramanga. Y pues decidí hacer el primer video de Bogotá. Prácticamente oficial había hecho otro, pero en el Parque Nacional y era de protestas y todo eso. Hoy estoy acá abajo de City TV. Decidí hacer mi primer video acá porque fue epicentro de hechos políticos, sociales y económicos, que uno de los tantos, pues especialmente el Bogotazo. Entonces quiero que me acompañen, quiero mostrarles el centro de mi ciudad y adelante, vamos. Bogotazo, aquí se dio un punto coyuntural para Bogotá, para Colombia, porque la muerte de Gaitán fue muy coyuntural porque afectó todos los sectores. Precisamente estamos aquí, donde donde se fundó el periódico El Tiempo, que hoy funciona en City TV. Y abajo en este edificio fue donde se fundó El Espectador. Todos estos dos periódicos ya existen por la calle 26, hacia la parte de abajo, hacia el aeropuerto. Quien dice quien va hacia el aeropuerto. Y aquí, mire, aquí fue donde se presentó el escenario durísimo y que impactó a toda Colombia. Ese día hubo muchísimos muertos. Aquí fue donde cayó Jorge Eliezer Gaitán después de que le pegaran como 5 tiros. Unos dicen que 4, 8 dicen que 8. No sé, a la final. Pero aquí fue donde cayó el hombre. El hombre era el que decía, no soy hombre, soy un pueblo. El pueblo está por encima de sus dirigentes, decía el hombre. Y es verdad, y todavía no la creemos. No la creemos. Pues hay muchas comentarios sobre la muerte del hombre, porque en esa época, en ese tiempo, aquí en Bogotá se está realizando el Congreso de las Américas en el Palacio, en lo que se llama el Congreso aquí de Bogotá. Entonces, y ese día, pues a lo que mataban a Gaitán, aquí se armó la guerra más dura, más berraca. Todo esto fue saqueado. Todo esto fue saqueado. En especial, en esa época como hoy, era una parte muy rica de zonas de esmeralderos, de zona de comercio, todo eso fue arrasado. Lo único que quedó así medio en pie, así que fue la iglesia. Fue esta parte de la iglesia que para allá vamos. ¿Listo? Entonces decía Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Que no lo querían que porque era socialista. Es más, ese mismo día, acá en Bogotá, llegó Fidel Castro y él tenía que reunirse con Fidel Castro y por eso dicen que el hombre como tal era un socialista y que por eso tal vez lo habían matado. Eso dice. La oficina del hombre quedaba acá. Y aquí lo sacaron a percollado, un amigo, por eso es que uno debe confiar en los amigos mucho tampoco, porque el mejor amigo lo sacó a percollado, así, lo sacó, hola, vamos allí, lo dirigió, lo sacó para que le dieran su plomacera. No, estoy feliz de grabar en mi ciudad. Sí, aquí yo estoy feliz porque aquí yo hice toda mi vida universitaria, de por sí está en la zona universitaria de Bogotá. Aquí para arriba queda lo que es, aquí queda la Plazoleta del Rosario, queda la Universidad del Rosario, queda la Gran Colombia, queda la Autónoma, queda la Salle, queda el Externado, la Tadeo queda hacia la parte de la 19, que también queda la parte de aquí arriba. Entonces aquí es la parte universitaria como tal, por eso es que es tan, tan solicitada, aquí es la parte turística, la ciudad antigua, la ciudad antigua. Este es el septimazo. Anteriormente los presidentes podían salir en los años 70, podían salir a caminar como cualquier persona, como cualquier cristiano por la calle. No pasaba nada, no como hoy que tienen que andar con escoltas y está el berraco. Muchos de estos edificios, muchos de estos edificios ya están desocupados, sobre todo por la décima.
por la parte de la ESIA, donde van las vías principales de buses y carros, la mayoría de ya están desocupados porque las han trasladado para otros lugares, porque Bogotá, el centro, seamos honestos, el centro de Bogotá lastimosamente es un caos completo. Por lo menos aquí, aquí y en cualquier parte de Colombia que yo he ido, el factor de inseguridad es durísimo, durísimo, y más si uno trae tecnología, si ven que uno trae un gimbal y todo ese cuento, entonces llama mucho más la atención. Entonces no me atrevo a ir a trabajar a las partes que no sean turísticas. Por lo menos aquí me siento algo protegido por lo que es lo que hay policía por todo lado. ¿Sí? Ah, hay otra cosa. Yo hace rato no venía, hace mucho no venía al centro de la ciudad, y se ha hecho muy famoso, el mercado de las pulgas. Venga, pasemos y les muestro lo que es el mercado aquí de las pulgas. Aunque si yo bajo a la décima, eso es así de mercado de las pulgas. Aunque la séptima y la décima siempre ha sido un sector muy, muy comercial aquí en Bogotá. Sí, pero aquí hay policía y todo. La sensación de seguridad, les repito, es durísima. No es por hablar mal de Bogotá, pero es en todo lado, Aquí a la vuelta yo compré mi anillo de grado. Aquí a la vuelta, en ese local yo compré mi anillo de grado. Y me pasé el semáforo Roque, pero disculpe. Sí, mira. Este es el edificio Murillo Toro, el edificio de las comunicaciones aquí en Bogotá. Quiero hacer un especial del Bogotazo, videos reales de la época y mostrando el factor real de hoy en Bogotá, cómo aparece. Que sería algo muy interesante, me parece algo muy interesante. Aquí no se desarrolla toda la protesta en Colombia, o sea, el epicentro. Aquí donde se reúnen toda la parte obrera, estudiantil, empresaria, la CUT, todo eso. Aquí es donde hacen la marcha, aquí donde finiquita, es la Plaza de Bolívar. Aquí los domingos hay ciclorruta, ciclovía, ciclovía. Mira, hasta colocaron mallas para que no rompieran los vidrios. Los grafitis pues también colocaron mallas para que no se pudieran acercar y grafitear las paredes. Septimazo. La casa del florero. Aquí siempre tiene que haber un florero para que se arme el mierdero, ¿no? Y créanme que muchos patrocinan ese florero, sea de un bando, sea del otro. No digo partidos políticos ni nada porque me meto en problemas. Esta es la famosa casa del florero. Aquí fue donde se dio el grandísimo 20 de julio. Anteriormente la entrada era por otro lado, ahorita la hicieron por acá, creo yo. Aquí las casas en el interior son muy, muy hermosas, son unos jardines impresionantes. Ahorita les puedo mostrar, les muestro casas en el interior. Es muy, muy, muy bonito, muy colonial. A la hora de las protestas, ustedes ven estas rejas, a la hora de protestas eso no tranca a nadie, no tranca, pero a nadie es a nadie. Mira. Y gran catedral. Aquí detrás de la catedral está la dirección de mi carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma. Entonces podrán entender que siempre estuve al frente viendo las catástrofes de cuando tumbaron, bueno, que eso ya hace mucho tiempo, cuando fue el cañonazo del Palacio de Justicia, que eso ya fue hace rato.
Mira, aquí vienen hasta los fotógrafos a ofrecer servicio. Chévere. Hay cosas que, por ejemplo, en Medellín o acá, la gente que vive tomar fotos. Ya hoy con tanta tecnología, con tanta cámara en el bolsillo, todavía la gente subsiste. Yo me acuerdo que mi mamá cuando, pero no acá, me montó una llama, nunca, nunca se me olvidará. Esta es la alcaldía, esta es la alcaldía. La casa de Nariño queda en la parte posterior de acá. Como de donde, yo juré toda mi vida, yo que siendo de acá, yo juré que en sí este era solamente el edificio del Senado. No, allá sí yo asistí, allá sí yo asistí. Ahí me tiene, les voy a tratar de mostrar por este lado y por el otro, donde son las oficinas de todos los senadores y representantes de toda Colombia. Entonces, allá es donde se hablan la comisión primera, la comisión segunda, y aquí es el gran senado donde se reúnen todos, y atrás queda la casa de Nariño. En este monumento hay una réplica idéntica en la oficina del presidente, una réplica idéntica. Otra cosa que les quiero mostrar, que lo vi en República Dominicana, que lo vi en Ecuador, todo eso, que es muy... Ahí donde se demuestra que somos una cultura muy unida, que somos muy unidos. Se ve sobre todo en las iglesias. Detalles en esto. Detalles en esto. Esta parte de la iglesia, estas figuras, todo esto, ustedes las van a encontrar por toda Latinoamérica. Por toda Latinoamérica. Desde República Dominicana, que fue donde se hizo la primera iglesia en América Latina, aunque bueno, allá fue donde se realizó la primera iglesia, la primera universidad, el primer colegio, por ser la entrada de la conquista, el descubrimiento. Las puertas bien grandes. Anteriormente, uno podía caminar por todo esto, derecho, sin ningún problema. Ahora no. Ahora cada vez la gente se revela más. La gente cada vez está más inconforme con todo lo que se está dando a nivel social, político y económico, porque es más, ahorita la pandemia hizo que prácticamente explotara todo esto. Y como les venía contando en otros videos, la crisis ya venía desde antes de pandemia, que la pandemia la agravó, es otra cosa, pero ya el país a nivel económico venía regular, tirando mal. Este es el colegio San Bartolomé. Este es el colegio más viejo de Bogotá. Este es el que donde se estudian los presidentes. Si tú como clase alta terminabas expulsado de este colegio, mejor dicho, te tirabas todo. La casa de Nariño es la que podemos ver allá al fondo. Esa es la casa de Nariño. Allá, esa es la casa de Nariño. La casa del presidente. Acá vienen unos edificios hermosos. Esta en sí es la arquidiócesis de Bogotá. Obviamente la iglesia siempre ha tenido desde historia inmemorable, la iglesia ha tenido mucho poder y pues ha tenido las casas más bonitas. Venga, vamos y entremos y les muestro. Muy bonita. Aquí la seguridad con perritos. Se han detallado, por lo menos yo me acuerdo mucho de República Dominicana, tiene mucha correlación con nosotros. Mire tan lindo. Mira, lástima que taparon por las protestas. Mira eso. Mira eso, tan lindo. No. Qué hermoso. También taparon el monumento. Su persona. Aquí, alrededor de la Candelaria, hay cerca de 8 a 12 museos.
queda el Museo Militar, queda... Bueno, hay mucho museo. No, esta calle me trae muchísimos recuerdos. Allá queda la sede de Relaciones Económicas Internacionales, donde yo estoy egresado, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con la colaboración de muchas personas que me ayudaron en la época. En una ocasión tuve clase en este saloncito, y yo dejaba mi motico acá. Aquí yo dejaba mi motico, aquí yo cuadraba mi motico. Yo siempre he sido amante de las motos. Ahorita en este momento las universidades por la pandemia están pasando por momentos muy difíciles, por momentos de crisis económica, porque obviamente el índice de estudiantes se ha caído precisamente por la pandemia. Mucha gente ha abandonado. Yo me acuerdo que esto eran casas ordinarias, ahora mire lo que han hecho. Han invertido mucho billete. Puerta falsa. Hacen fila para entrar a comer, mire. Hacen fila, mire. No me meto porque... No, está muy... Venden dulces, venden muchas cosas ricas. Yeah. Para las bicicletas. Claro, pasaron la ciclorruta, la pasaron una cuadra arriba de donde pasaba anteriormente. Todo esto también era parqueaderos. Todo esto era parqueaderos. No, fue un cambio muy positivo. Créanme que han hecho muchos cambios positivos para el centro de Bogotá, para la Candelaria. Ay, mira, una librería. Pues obviamente, y tiene el nombre de Gabriel García Márquez, obviamente tiene que haber una librería, ¿no? Mire, construyeron todos ahí para atrás, mira. Nada de eso estaba. Qué bien. Aporta mucho a la arquitectura de Bogotá. ¿Verdad? Les voy a contar una anécdota que me pasó aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango. Yo me venía en bicicleta para mi universidad y resulta que, mire,
Esta es la Casa de la Moneda. Esta es la Luis Ángel Arango, la biblioteca más grande de América Latina, y la Casa de la Moneda, que ahí fue donde el arquitecto, escultor Botero regaló unas obras y están ahí todas adentro. Miren, son casas muy muy coloniales. Venga acá a contar la historia. Imagínate que en esa época aquí se podía estacionar bicicletas, había donde estacionar las bicicletas. Y yo ese día llegué con tanto afán que yo le eché la cadena a mi bicicleta, pero no la entrelacé con el bicicletero. Ese día llegué tardísimo, ya llegué por la noche. Tenía unas exposiciones, tenía unas presentaciones y todo eso. Y cuando llegué, ya no estaba la bicicleta. Yo dije, no, me robaron la bicicleta, qué embarrada. No, yo casi que lloro. Cuando de repente un celador salió de esa puerta y me dijo, disculpe, ¿usted está buscando la bicicleta? Le dije, sí, ¿por qué? Nosotros la tenemos aquí adentro. Yo, uy, ¿cómo? Y la metieron y todo eso y me la protegieron. Y claro, me dijeron, no, ¿usted cómo va a dejar la bicicleta con cadena, pero no pegada al bicicletero? O sea, no pasando la parte del bicicletero, agarrar la llanta. Antes me la devolvieron y Dios mío, tuve que dar mil gracias y no, de todo. Tuve que hacer hasta una carta agradeciéndoles. Esta iglesia, imagínense que en una ocasión se iba a caer y le colocaron un esqueleto. Esta y dos iglesias más tienen celador y tienen cámaras de video. Voy a hacer un especial de iglesias acá de Bogotá, si os da licencia, porque resulta que estas iglesias, es más, tienen rejas y usted no se puede acercar a los atriles, porque los atriles todo eso es forrado en oro. Es algo espectacular. No sé si dejen grabar, pero se lo postaré más adelante. Voy a hacer muchos especiales de aquí de la Candelaria porque tiene lugares muy increíbles. Es más, yo hice el estudio arquitectónico de la Candelaria, entonces me gustaría por lo menos enseñarles una parte. Uy, es que está muy bonito. Muy bonito. La Salle. La Universidad de La Salle. Aquí mataron a un profesor. Un gran profesor. Eso fue un gran escándalo. Lumultra. El profesor Lumultra lo mató aquí el narcotráfico. Pues eso dicen, ¿no? Aquí es la salida de La Salle. Y el profe venía acá, tan. Y acá lo mataron. Cuando a mí me tocó hacer el estudio arquitectónico de la Candelaria, se concluyó que estas casitas así, las más pequeñitas, eran de la gente más pobre. Mira esta vista. Uy, no, tengo que mostrarles algo muy hermoso. Vamos para allá.
Miren, esto era lo que yo les quería mostrar. Esta cuadra tiene dos cualidades importantísimas. Así eran las calles originales de Bogotá. Así. Que ya se fueron transformando en las que son hoy, ¿no? Pero aparte de que tiene esta característica, el Camerín del Carmen. Yo cuando entré, sí, mira, Camerín del Carmen. Yo cuando entré, yo juré que todavía uno podía subir allá y todo ese cuento. No, ya está prácticamente de decoración. Esto ya está sellado por la parte de atrás con tablas. Entonces ya es más de decoración y más de historia que realmente uno pueda subir allá. Pasamos a lo que es la Cancillería. Esta es la parte de atrás de la Cancillería. Imagínense que yo conocí la Cancillería. La gente dirá, no, es que este man es rico, que es de plata. No, yo conocí la Cancillería trayendo domicilios de pollo. Yo trabajé en la calle 22 con séptima para pagar mi carrera, para pagar lo que era ese ICETEX hoy en día todavía. Entonces no crean. La vida se hace luchando, peleándola. Que no he sido el mejor, pero hice la pelea y lo conseguí. La Cancillería por la parte de atrás. Está por la parte de atrás. Ya vamos y vemos la Cancillería en la parte frontal. Allá queda la Casa de Nariño. En una época se podía pasar y era peatonal. Ahorita ya no se puede ni pasar. Aquí en este momento todo el mundo... Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Todos los domingos tiene su ciclovía. Este es el Museo Colonial. Este fue el primer museo que yo conocí en Colombia. Pues obviamente, pues como quedaba la universidad allá, este es el Museo Colonial. Aquí no dejan filmar. Aquí no dejan filmar. En ningún museo dejan filmar, creo yo. Pero ahí queda, en el centro de ese museo, hay un jardín muy hermoso. Lástima que no le dejan filmar. Esta es la Cancillería. La mayoría de cosas están cerradas porque hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo, entonces la mayoría de entidades y centros y museos están cerrados. Una de las cosas que yo sí le aplaudo es que ya hay muchos puntos de internet dice que por favor silencio, porque aquí se reúnen muchos universitarios, se sientan acá, se sientan en el piso, entonces por eso dice que por favor silencio, y ya hay muchos puntos de conexión a internet gratis. Lo malo es que con esas conexiones a internet te pueden hackear tu celular. Es lo único malo. De resto, aquí por ser zona universitaria, hay conexiones por todo lado. Y cafecitos. Cafecitos donde tomar. El famoso café colombiano. De exquisitez internacional. Ay, miren, tenemos acá. Mira tan bonito. Aquí uno puede. Mire, parece algo raro, ¿no? Es una hamaca. Hola, ¿puedo grabar? ¿Sí? ¿Puedo grabar? ¿Sí? Permiso. Mira, esta es una casa colonial por dentro. Es un espectáculo.
esta es una cafetería que queda aquí en la Candelaria, como les venía diciendo. Me ofrecieron té, me ofrecieron tinto y me ofrecieron una aromática de coca. Vamos a meterla, yo nunca he metido ese negocio, ni fumo. Entonces, venga, los invito. Vamos a tomar un té de coca, un té de coca. Qué culpita si estamos marcados de por vida con esa coca, ¿vale? Mire, un lugar muy bonito. ¿Qué más, güey? Uy, qué chévere, qué bonito. Estos son mostarios. Mira, algo bien elegante, hermano. ¿Qué es lo que tienes para tomar? Tengo café, té de coca, té de moringa, té amazónico. Deme una de coca, yo nunca he probado eso. Venga a ver. Pero aquí es espectacular, mire. Todos son mostrarios. Son de cafés, aromas. Muy bonito. Ah, like a bird on a tree. I'm just sitting here. la I mochila. got Esto es muy guajiro. time. Estas mochilas son muy guajiras. It's clear to see Arhuacas. from up here. The world seems small. We can sit together. Bueno, como les comentaba, estamos aquí en la hipotecaria del Cóndor. ¿Hipotecario del Cóndor? El apotecario del Cóndor. Vamos a tomarnos una aromática de coca. Y huele raro. yo ni fumo, parece que he metido marihuana. ¿Esto viene con azúcar? No, ¿quieres con azúcar? Sí, con azúcar. Aparece. Sí, un poquitico de azúcar, o con panelita. ¿Tienes un mezclado? Sí, por favor. El azúcar es que me tiene gordo. Estoy gordo, el azúcar. Y tengo que bajar el azúcar porque si quiero bajar de peso. Les quiero contar una historia personal. Imagínense que yo salí de un colegio militar, toda mi guerra que había en colegio militar. Y yo salí cansado y dije, no mamá, yo no quiero seguir la carrera militar, yo quiero estudiar. Entonces, dijo, listo. Y yo mi sueño era ser diplomático. Yo tal vez también en una ocasión me presenté a la Cancillería y todo eso, pero se presentaron otros empleos y preferí no. Resulta que esta es la subida a la Universidad del Externado. Esta acá es la Universidad del Externado. Esta subida me quedó plana. Esta subida yo la vi chiquitica, porque el pénsul del externado era el que más se ajustaba a lo que yo quería. Lastimosamente llegué allá arriba y me encontré que cada semestre valía 6 millones de pesos en esa época, que imagínate que debe valer unas 14 millones de pesos cada semestre. Entonces, lastimosamente tuve que buscar otras opciones y entre esas fue la Universidad Autónoma, la que medio se ajustaba al pénsul, porque no ajustaba como tal, porque aquí era, no, que es más categoría de universidad, el externado. Pero aunque las universidades no son el éxito de una persona no depende de la universidad, es de uno mismo. Un título universitario es como un instrumento en el cual uno tiene que saberle sacar música, sencillo. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Aquí llegué al Chorro Quevedo. Aquí es zona de cuenteros, poetas y a donde venden la chicha santafereña. Y hoy está lleno. Miren, no lo leas. Y la poli. Y aquí yo he entrado. Aquí es muy turístico. Aquí sí ya es muy turístico. Estos son considerados los fantasmas de la Candelaria, que de por sí hay muchos fantasmas. Y la famosa fuente de la Candelaria. Aquí cuando estaba el furor en las universidades y todo, allá se sentaba todo el mundo, se sienta por todo lado y vienen los cuenteros, vienen teatreros, toda la parte artística se concentra aquí en la Candelaria. Les voy a mostrar otra calle que es muy autóctona, que es cuando se fundó Bogotá,
que es la original, una de las pocas calles originales que le queda aquí a la Candelaria, de lo que era Bogotá, de lo que eran las calles de Bogotá. Estas sí eran las calles de Bogotá. Esta soy yo original, de cuando se fundó Bogotá. Esta es la calle original. Se dice que acá se fundó las 12 chozas. La fundación de la ciudad fue acá, se realizó acá. Que obviamente por imagen internacional como tal, se trasladó a lo que es la Plaza de Bolívar hoy. Pero aquí fue donde prácticamente se fundaron las 12 chozas y donde fue el inicio de esta gran ciudad llamada Bogotá. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Buen día, ¿cómo se encuentra usted? Bien, ¿cómo vas? Mucho gusto, Luis Alfredo. Mucho gusto, Jofran el cachaco. Fran, ¿De dónde son? nosotros de aquí de Bogotá. Ah, también son cachacos igual que yo. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Arrimados. Animados. Arrimados, así nos acogió Bogotá, que es una maravilla. ¿Ustedes sabían por qué le dicen a Bogotá la nevera? La nevera, me imagino que hace 40, 50 años. No por el clima, Entonces, porque el clima ha cambiado. Se dice la nevera porque se le abre a todo mundo y le da trabajo, comida y techo a todo mundo. Bogotá es que... Les voy a contar una anécdota. Estoy llegando a mi alma mater, de donde soy egresado. Resulta que yo estaba de primíparo, llegué de primíparo, era la bienvenida para los primíparos. Y resulta ¿sí ven este parqueadero? Este parqueadero era de los profesores o fundadores y todo ese cuento. ¿Sí? Entonces resulta, esta es mi alma mater, Universidad Autónoma. Aunque se ve al revés, pero venga esta es mi alma mater. Aquí en este salón nos hicieron la bienvenida y resulta que yo llegué y como yo estaba mal de plata ese día, la cuestión es que estaba mal de plata y dije, no, pues yo me quedo ahí en el parqueadero de la universidad y yo cogí, ¡pum!, me metí de una y me metí a este lado y salió un celador y me dijo, no, qué pena, pero aquí no es para estudiantes ni nada así, mi hermano. Y le dije, me tocó arrodillarme y decir, hermano, por favor, déjeme quedar ahí mientras que yo soy primíparo, recibo la inducción de primíparo y pues salgo y no me demoro. Y el hombre, bueno, hágale. Y fue una primiparada durísima, pero resulta que pues tuve que entrar de afán y recibir la inducción y todo eso. Fue una bienvenida muy bonita. Dicen que muy posiblemente cierren la universidad. Qué tristeza porque pues de por sí con esta pandemia las universidades están pasando por momentos difíciles. Pero entonces desde ese entonces mi parqueadero siempre fue acá. Sí, ella me conoce desde que yo estaba como en cuarto semestre. Y ellos eran así chiquiticos. A él lo conocí Sí. desde bebé. Sí, claro. Y aquí desde entonces es mi parqueadero de toda la vida. Pero sino que pues muestro así. La universidad, entonces yo siempre llegaba tarde, entonces me metía en bola, dejaba la moto botada y para clases. Pues cuando me quedaba, aquí no. ¿Sí es? Entonces cuando yo llegaba tarde aquí, salía la ñorita, yo le dejaba botado el casco y todo eso, dejaba botada la moto y ri, para clases ahí, tin. Esta es una época muy bonita, una época muy chévere. Y la idea pues es cada día mejorar más. Yo ya tengo mi empresa, tengo una cantidad de cosas.
se ha hecho la lucha. Me ha ido muy bien por lo que vendemos insumos médicos, importamos y distribuimos, pero estamos haciendo las cosas muy muy bien. Gracias a Dios y que Dios nos dé mucho más vida, mucha salud. Ya está bajando el índice de fallecidos acá en Bogotá. Y entonces esa es la idea, seguir en la lucha, hacer creciendo este país, esta ciudad y vamos para adelante, ¿listo? Entonces ya acabó la batería. Amigos, un gusto verlos. Si les gustó mi video, háganme like, suscríbase a mi canal y nos vemos más adelante. ¿Listo? Chao.